Todos los meses, durante los periodos de luna nueva, compartiremos momentos de reflexión, entrevistas y meditación, tratando de fortalecer las manos de quienes hoy prestan un servicio en favor de la evolución humana y planetaria. Sintonías de unidad. Con la coordinación de hombres y mujeres de buena voluntad y miembros de la red de distribución de la Gran Invocación, en el aire de Mantra FM 91.9. Un nuevo aquí y ahora se presenta ante nosotros. Estás en la frecuencia de Sintonías de Unidad, un espacio dedicado a la energía de la buena voluntad. Nos unimos para compartir cómo el proyecto jerárquico es llevado a cabo por los seres humanos. Reconoceremos que el arquetipo de amor se realiza en todos a través del servicio, en cualquiera de los campos de la vida social humana. Actualmente, el planeta atraviesa una profunda crisis de transformación y la humanidad puede y debe ser un agente de esa transformación a través del servicio desinteresado. Reflexionando unidos, descubriremos y aprenderemos a reconocer y a emplear la energía de la buena voluntad. Recorreremos la obra de servidores de todas partes del mundo que nos hablarán de los diversos recorridos en los caminos de la evolución del alma. Gracias por escuchar y compartir Sintonías de Unidad. Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Hola amigos, buenos días, buenas tardes si nos escucháis desde España. Aquí hoy es fiesta, hace un día magnífico. Tengo entendido que ahí en Argentina hace un poquito de fresquito, pero bueno, conforme pase el día todo se andará. Hoy estamos compartiendo este nuevo novilunio de Sintonías de Unidad. Agradecemos a Radio Mantra la oportunidad de realizar la meditación. Y a todos los oyentes, pues entre todos estamos creando este espacio, un espacio de reconocimiento de la labor de todos quienes, desde su amor desinteresado, participan consciente o inconscientemente en la tarea de hacer real el sentido de unidad y de fraternidad. Y nos podemos preguntar, ¿hoy qué vamos a hacer? Pues bueno, en principio vamos lógicamente a hablar de la importancia del servicio de la luna llena, que es lo que fundamentalmente nos convoca. También daremos algunas pinceladas, algunos bosquejos acerca de la luna nueva en Libra y algo muy importante que nos llega a todos al corazón, y es que vamos a conversar sobre la obra y el servicio de Yadu Krishnamurti. Fantástico, ya lo vemos. Y por último, meditaremos, y haremos una meditación grupal del novilunio de Libra. ¿No es así, Darían? Así es, Juan, y bueno, vamos a comenzar hablando sobre qué significa la luna nueva. Se dice que en el periodo de luna nueva, nuestras energías, nuestro contacto con el ser, con mayúscula, evoca y precipita diferentes estados interiores cuando la intención es intensa e impersonal, uniendo en ese anhelo a miles de almas por todo el planeta
que comprenden el inevitable y ansiado efecto que todo ello producirá. Durante este periodo de luna nueva nos concentraremos en cómo puede manifestarse el plan, ese famoso plan de amor y de luz, considerando los diferentes medios a través de los cuales el poder de la vida una y el amor del alma una, como dice el mantra, se pueden expresar a través de los servidores del mundo. En la luna nueva se pone énfasis en comprender qué energías fluyen hacia nuestro planeta a través del signo en el cual la luna comienza su camino. Así que para hablarnos de esto, vamos a la siguiente imagen con Marcela. Adelante. Sí, Joana García, que es astróloga, nuestra compañera, ha enviado unas palabras sobre la luna nueva en el signo de Libra, así que le mandamos un gran abrazo y dice así: elijo el camino que conduce entre dos grandes líneas de fuerza. Posiblemente sea Libra uno de los signos más complejos de comprender, ya que pocos seres humanos están preparados en los niveles necesarios para conocer y caminar entre los extremos, dependiendo sin duda en qué punto se encuentra en el camino de regreso al hogar. Uno de sus símbolos, mostrando la ceguera, puede indicar la propia o tan necesaria introversión hacia el interior que lleve a la luz la realidad y la inmortalidad. Ética, juicio y discernimiento está indicando en el mito de Hércules cuando sin consentimiento es abierto y bebido el tonel de vino perteneciente a los centauros. La esencia y sabiduría de la astrología va unida siempre en su significado. El signo anterior y posterior siempre se enraiza en el que fluye desde el firmamento y por ello podemos imaginar cómo el ser de Libra actuará si está más influido por el anterior, que es Virgo, o por el posterior, Escorpio, o lo que es lo mismo, cómo se actuará entre la materia y el espíritu. Por esa tensa dualidad se encuentran en un signo tan delicado la forma en que la sexualidad es dañada o elevada y cómo el poder tremendo de cómo es manipulado en el momento que nos toca vivir el oro tratado en el duro sentido de la avaricia y que está produciendo un dolor que nos supera al observar el sufrimiento de tantas miles de personas. Libra es un signo de pruebas. Si estás en un ciclo de vida u otro y no son aceptadas y superadas, el inmenso valor de las cualidades de Libra no son añadidas al ser nacido bajo este signo, y en el cual se sucede ese importante tercer movimiento del universo que nos prepara para, a través de Escorpio, escalar un poco más hacia Capricornio. Todo momento y energía cósmica es importante, pero podemos intuir que a partir de ahora esa importancia adquiere más énfasis. No obstante, como indica el maestro tibetano, esa importancia, esa responsabilidad se hace patente solamente en el discípulo o en quienes están luchando por llegar a serlo. Para sumergirse en Libra, el incansable discípulo ha pasado por las drásticas pruebas de Escorpio. Cuando esto ha sucedido,
se hace preciso un tiempo de silencio, de retiro de lo no imprescindible, permitiendo que lleguen respuestas o claridad a preguntas y crisis, y así poder conformar el diálogo que lleve al entendimiento. Bueno, agradecemos a Joana estas palabras que nos ha enviado y le mandamos un fuerte abrazo. Y ahora vamos a una pequeña pausa musical y luego conversaremos sobre la obra y servicio de Krishnamurti.
Bien, amigos, pues nada, retomamos esta segunda parte del programa y tal y como os adelantábamos, vamos a conversar sobre Yadu Krishnamurti, quién fue, cuál fue su vida. Hablaremos también quizás de su visita a Sudamérica, acerca de aquellos temas que trató en su viaje a la República Argentina de 1935. Y desde luego intentaremos profundizar en la visión que Vicente Betanaclara tenía acerca de Krishnamurti y sobre el Bhakti Yoga. Quizás, si cabe, también podamos percibir cuál es la posición de nuestro amado Krishnamurti respecto de su maestro, el maestro Moria. Pero pensamos que para comenzar, antes de comenzar a hacer un bosquejo de su biografía, quizás a todos nos gustaría saber qué es lo que piensa nuestro amado Krishnamurti, para después la su biografía poderla encajar dentro de su propio pensamiento. Y me vais a permitir que lea una poesía del propio Krishnamurti, y que dice así: quiero ser vuestro compañero con la suavidad de la brisa. Quiero liberaros de vuestras limitaciones y estimularos a la individual creación, a la individual perfección. Por estar unido eterna e inseparablemente a mi amado, que es el amado de toda la humanidad, quiero mostraros el camino. Pero yo solo puedo ser para vosotros el indicador del camino. He pintado mi cuadro en la tela y quiero que lo examinéis críticamente y no a ciegas. Quiero que os enamoréis del cuadro, no del pintor. Que os enamoréis de la verdad, no de quien os la comunica. Enamoraos de vosotros mismos y amaréis a todos los seres. La vida es sencilla y magnificante, amable y divina. Para liberarla, debéis amarla. Amad la vida y sed leales con ella, porque la vida nunca nos traiciona. Antes, al contrario, nos devuelve con creces todo cuanto le hemos entregado. Como veis, amigos, estas breves palabras de Yadu Krishnamurti, este breve pensamiento, expresa, condensa totalmente su pensamiento y su corazón. Krishnamurti nació un 11 de mayo de 1895 en una población llamada Madanapalli, que es un pequeño pueblo al sur de la India. La doctora Nivesant, entonces presidenta de la Sociedad Teosófica, adoptó a Krishnamurti y a su hermano cuando eran jóvenes y junto con otros proclamó a Krishnamurti como el próximo instructor del mundo. Una venida que, por cierto, ya habían pronosticado los propios teósofos. Para preparar el mundo para esta venida, se creó una organización mundial llamada la Orden de la Estrella, y el joven Krishnamurti fue designado como su máximo dirigente. Sin embargo, en 1929 Krishnamurti renunció a ese papel que supuestamente debía jugar. Seguramente, y esto añado yo, tuvo que ser una decisión fuerte, potente y muy valiente, desde luego. Disolvió la orden, que ya tenía un inmenso número de seguidores, y devolvió todo el dinero y las propiedades donadas para ese trabajo. Tengamos en cuenta que allí, por ejemplo, en la India, cualquiera que se revista de gurú y sea reconocido por unos cuantos, a poco que se descuide, tiene a miles y miles de personas que le siguen allí por donde va, y su ego, lógicamente, se ve fortalecido. Valiente Krishnamurti, que supo renunciar a todo eso. A eso y al reconocimiento que de él se estaba creando en el mundo occidental, en Europa y en Estados Unidos. A partir de entonces, durante casi 60 años, hasta su muerte el 17 de febrero de 1986, viajó por todo el mundo hablando a grandes audiencias, a individuos
acerca de la necesidad de un cambio radical en la humanidad. Krishnamurti es considerado mundialmente como uno de los grandes pensadores y maestros religiosos de todos los tiempos. Él no enseña ninguna filosofía ni religión, sino que habla de las cosas que nos afectan a todos en nuestra vida cotidiana, de los problemas de vivir en una sociedad moderna, con su violencia y la corrupción, y acerca de la búsqueda individual de seguridad y felicidad, también de la necesidad que la humanidad se libere a sí misma de las cargas internas del miedo, de la ira, de las injusticias y del sufrimiento. Con gran precisión expone el funcionamiento sutil de la mente humana y señala la necesidad de generar en nuestra vida diaria, una cualidad meditativa profunda y espiritual. Decir que Krishnamurti no perteneció a ninguna organización religiosa, secta o país, ni suscribía a ninguna escuela política o pensamiento ideológico. Fue un hombre libre. Su enseñanza trasciende las creencias, los síntomas, el sentimiento nacionalista y sectario creados por el propio hombre. Al mismo tiempo, aporta un significado y una orientación nueva a la humanidad en su búsqueda de la verdad. Su enseñanza, aparte de ser relevante para la era moderna, es atemporal y universal. Estas palabras, queridos amigos, están recogidas de Yendo Krishnamurti online. Nos dan una visión sobre su biografía y una visión acerca de lo que Krishnamurti constituía como servidor del mundo. Como servidor había comprendido por experiencia directa ciertas realidades espirituales y jamás se presentó, esto es importante, jamás se presentó como un gurú. Sencillamente explicaba su percepción de lo sagrado, de la mente humana y del encuentro con la vida. ¿Sigues, Darío? Sí, bueno, Krishnamurti, muchos tal vez lo conocerán porque hay libros publicados y uno los encuentra en las librerías y bueno, o tendrán una idea más o menos de que Krishnamurti, después digamos de hacer contacto con la verdad tal cual, desnuda, y en ese poema él dice, trataré de explicarles a ustedes de qué se trata. Bueno, él dio conferencias en India, creo que también en Ceilán, no sé si fue a Australia, en Europa, fundamentalmente iba a Suiza, a Holanda, casi todos los años, estuvo en Inglaterra, en París, y no sé en otros países de Europa, y también estaba en Estados Unidos, en varias ciudades estuvo, pero fundamentalmente en California, ahí en Ohio, y todos deben conocer toda esta cuestión, ¿no es cierto? Pero en un momento dado él se decidió, junto con el grupo que lo acompañaba, a hacer un periplo por Iberoamérica. Y así fue como en 1935 iba a recorrer Sudamérica y en el 36 España. El periplo por España se frustró por la presencia de Franco, pero en el año 1935 sí pudo viajar a Sudamérica, y lo hizo por barco. Él visitó Brasil, después Uruguay, pasó a Argentina, a Chile, y volvió por el Pacífico dando conferencias en México. Ese fue su periplo por Iberoamérica. A Argentina llegó a Buenos Aires el 12 de julio de 1935 en el vapor American Legion. Tenía 40 años y bueno, dio conferencias aquí en Argentina, en Buenos Aires, en La Plata, en Rosario y Mendoza, ¿no? Después pasó a Chile. Ahora los que conocen, los que viven en Argentina, saben que por ahí a Chile hay un camino pavimentado y hay un túnel famoso, el túnel internacional, pero en aquella época no. Entonces viajó a Chile en una pequeña avioneta, era un viaje muy
muy difícil y muy peligroso, le aconsejaron que no lo hiciera y él lo hizo igual, el gran Krishnamurti. Bueno, esos son detalles, ¿no? En sus conferencias en Buenos Aires y en Rosario, aquí en Argentina, le realizaron preguntas de diversa índole. Las respuestas estaban orientadas a la liberación del temor, de las estructuras, hizo referencia a la moralidad y a la religión, habló del capitalismo, de la corrupción, del significado profundo de la vida, es decir, temas que hoy también están para ser conversadas y habladas. De todas maneras, 1935 no es lo mismo que 2015, han pasado 80 años. A 80 años de su visita a la República Argentina queremos compartir una crónica publicada en los diarios de aquella época. En Argentina, el diario Crítica publicaba el 22 de marzo de 1935 un artículo a 3 columnas donde, entre otros conceptos, decía: y Krishna vendrá, y en nuestros oídos se derramará el asombro de frases solo inspiradas en el perfeccionamiento y en la elevación del espíritu. En Brasil, el diario Gaceta de Noticias publicaba el 10 de febrero de 1935 un reportaje a Alexo Alves de Souza y a Gilda Moreira. De Souza creo que lo tradujo del inglés al portugués en muchos de sus libros, y estos eran de la comisión organizadora del viaje. Ahí, cuando él llegó en el 35 a Río de Janeiro, se fundó con su presencia el Instituto Cultural Krishnamurti, que hasta el día de hoy tiene actividad, y difunden y publican junto con la editora Cultric los libros de Krishnamurti en portugués. He tenido la satisfacción de ver que están casi todos publicados y que se pueden conseguir. El 4 de abril de ese año, el otro diario, el Buenos Aires Herald, publicaba una amplia nota sobre Krishnamurti anunciando su visita, y el 13 de abril lo mismo hacía el diario La Prensa. Hubo mucha repercusión, mucha publicación y mucha polémica, ¿no? Nosotros podemos decir de esta visita por Sudamérica que habló temas básicos que podemos encuadrar en un mensaje de liberación y el conocimiento del significado de la. Nos preguntamos si este tránsito por Argentina habrá sido el comenzar la siembra de una pequeña semilla del Agni Yoga, ya que don Vicente Beltrán Anglada dijo que era un discípulo aventajado en uno de los ramas del maestro Moria, en uno de las ramas de la jerarquía, más precisamente la rama del maestro Moria, que es de donde salió precisamente el Agni Yoga, ¿no? Y muchos de nuestros amigos y compañeros de camino, investigadores, ven una relación entre la enseñanza de Krishnamurti, Beltrán Anglada, Ilie Shoara, porque ya comenzamos a identificar cuáles son las actitudes, ¿no? La visión y la vida que lleva una persona que reconoce lo que es el Agni Yoga y trata de vivir desde el corazón. Krishnamurti vino de tierras lejanas hasta el fin del mundo, trayendo un mensaje espiritual. Habló ante una sociedad mayoritariamente católica, apostólica y romana. Su mensaje trascendía tal hecho, hablando al corazón del hombre atento. Afrontó la realidad humana de la época con la experiencia que le otorgaba la vivencia espiritual y con la sencillez de aquel que ha visto la verdad, la ha visto y la ha experimentado. Se expresó a través de la síntesis, a través de lo eterno que subyace en la materialidad de la palabra. Quizás algunos que le escuchaban comprendieron el profundo significado de la experiencia que él transmitía, y tal vez otros no. Sin embargo, tuvieron su propio impacto. Hoy tenemos, después de leer esto, la oportunidad de conversar, ¿no? Un poco de la vida y del paso por Sudamérica. ¿Qué les parece, compañeros, si de nuestra cantera, de lo singular, expresamos algunas ideas? No sé quién quiere empezar. Pues yo realmente, Dalí, deciros que respecto de la experiencia de Krishnamurti en Sudamérica,
Evidentemente soy muy lego en la materia, conozco muy poquito, pero, pero sí que tengo la sensación de que Krishnamurti, su palabra fructificó ahí en Sudamérica por una razón, porque precisamente ahí en Sudamérica es donde, y después Vicente Beltrán lo corroboró, es donde ha tomado fuerza, más fuerza quizá que en otros sitios, la semilla del Agni Yoga. En este aspecto creo que la visita de Krishnamurti y el interés de él por Sudamérica, porque ya digo que aquí en España no puedo hacerlo, porque como tú bien has dicho, estaba en plena guerra civil, no fue posible, pero creo que su visita a Sudamérica fue muy importante para todas estas gentes, y ahora lo amplío mucho el abanico, para todas estas gentes que ahí en Sudamérica estáis trabajando en la ciencia del corazón. Bueno, Juan, gracias por lo que decís de Sudamérica. Yo, por ejemplo, he leído, para nosotros también era algo completamente desconocido que Krishnamurti estuviera pasado por aquí, 1935 está muy lejos, leyendo los reportes periodísticos que alguien recopiló, él dice que llegó a Rosario, aquí a mi ciudad, a la estación Rosario Norte. Rosario Norte, estación Rosario Norte es una estación de trenes, es decir, que de Buenos Aires vino a Rosario por tren. Hoy en día ese tren no funciona porque fue desmantelado. Pero uno ha estado ahí en la estación Rosario Norte recibiendo a gente que venía en tren en tiempos A, y llama un poco la atención, ¿no? Decir, por aquí, por este mismo salón pasó Krishnamurti, o que estuvo en el Teatro Ópera, que hoy tiene otro nombre, es donde toca la Sinfónica, y habrá pasado por algunas callecitas donde uno transita, ¿no? Pero, bueno, la sociedad de aquella época era muy distinta. En aquella época la Iglesia Católica Apostólica Romana dominaba la vida de todos. Ahí está. A mí, Daniel, ¿sabéis lo que me llama poderosamente la atención? Que efectivamente lo acabas de comentar tú. En aquellos momentos, en los años 20 y en los años 30, la sociedad religiosa estaba quizá muy polarizada entre la ortodoxia católica y la ortodoxia presbiteriana. Y seguramente si nos vamos a la India, pues la ortodoxia de todas las religiones hindúes, etc. Pero si nos fijamos detenidamente en las corrientes filosóficas, Krishnamurti su arte tuvo que ser muy valiente, porque en aquellos momentos estaba la escuela teosófica, estaba en todo su apogeo, todo su esplendor, ese culto a la maestría, a los maestros, ese culto al conocimiento, que fue, por otra parte, ha sido importante. Ahí están libros como de Powell, Arthur Powell, etc. Y había otras corrientes filosóficas como la masonería, etcétera, etcétera. Y según yo percibo, me da la sensación de que Krishnamurti era como el garbanzo negro de todo aquello. Fue el que se atrevió a romper con todos ellos. Hay que ser valiente. Decir que la religión es una estructura y teatro es un sacrilegio. No sé cómo lo ves vos, Marcela. Bueno, sí, leyendo los reportes periodísticos de ese momento, había causado bastante revuelo la presencia de Krishnamurti aquí en la Argentina, ¿no? Porque además de este aspecto religioso que acaban de comentar ustedes, estaban las propias estructuras sociales. Y parece que este mensaje de amor, de liberación, de silencio, de aquietar la mente, y había causado en las personas miedos, ¿no? Y la liberación del miedo, que es uno de los temas principales que toca acá en las conferencias que dio en Buenos Aires y en Rosario. Había causado en las personas una reacción que incluso se manifestó en la prensa escrita, ¿no? A través de la palabra, por lo cual, siguiendo esta línea, creo que él tenía esa resolución interna de aquel que conoce el servicio que tiene que realizar, y se presenta ante esta sociedad estructurada acá en Argentina, como muchas otras, y a partir de esa libertad interior comienza a hablar de temas quizás bastante nuevos para la época, como ser justamente la observación
las estructuras, el silencio de la mente, empieza a hablar de la liberación de esos miedos, y creo que en ese momento él deja así como una simiente, una semilla, como decía Dani, de lo que era el Agni Yoga, ¿no? Es decir, da los primeros pasos quizás aquí, o por lo menos es lo que conocemos hasta este momento, ¿no? De ahí que fue importante esa resolución interna, digo, de venir aquí al fin del mundo, en realidad, si tomamos en cuenta las circunstancias de la época, ¿no? Ahí en Buenos Aires causó mucho revuelo, y al punto en que él estaba en un teatro, se presentaba con sus 40 años, ese pelo morocho, bien apuesto, se presentaba y hacía silencio, y todo el teatro entraba en el silencio inducido por el propio Krishnamurti, ¿no? Y había tanta gente que lo quería ver, que ponían un hilo y un parlante en otro teatro vecino y ahí lo escuchaban sin verlo. Y llegaron incluso por parlantes en la vía pública, que el propio Krishnamurti decía, todo el mundo que pasa por ahí, por la calle, me tiene que escuchar, que es precisamente lo que yo no proclamo, ¿no? Que no hay que obligar a nada. Y en La Plata, quiero decir, bueno, para los argentinos, en La Plata quien lo presentó fue Alfredo Palacios, el fundador del Partido Socialista en Argentina, que en otra época tenía más presencia. Palacios hizo muchos proyectos de ley en el Congreso Nacional, que después se convirtieron en ley en el periodo de Perón, ¿no? Que era, digamos, darle un lugar al obrero, al trabajador. Y bueno, y a tal punto estaba la sociedad polarizada que quienes apoyaban a Krishnamurti, por supuesto toda la sociedad teosófica, hubo una persona de mucho dinero que estaba con la sociedad teosófica que pagó todos los gastos del viaje por aquí por Argentina, y bueno, se movilizaba a través de él todo un mundo, toda una cuestión que evidentemente marcaba su estado evolutivo. Para nosotros fue una gran alegría saber, y creo que la síntesis del paso por Argentina lo dio Ana Fenshui, nuestra compañera, que dice, me vengo a enterar que fue Krishnamurti quien plantó la primera semillita de Agni Yoga acá en Argentina, y bueno. Sí. Es curioso todo esto, Daniel, porque a mí me sugiere una cosa, y después lo enlazaré con una experiencia personal. Creo que Krishnamurti tenía que estar en un contacto muy íntimo con su alma, porque él era después de Elena Petrovna Blavatsky, era la máxima autoridad que había pasado por la sociedad teosófica. Podía haberlo sido si hubiera querido. Es decir, tenía un poder increíble. Y claro, desde un punto de vista psicológico y humano, dices, bueno, vamos a ver, ¿su camisa le venía pequeña o le venía grande? Pues evidentemente la camisa de la sociedad teosófica le venía pequeña. Él buscaba y necesitaba algo más y rompió con todo ello. Yo quería comentar, se parece a título personal, mi experiencia con Krishnamurti, que es muy sencilla, como seguramente nos ha pasado a todos. En mi juventud, yo también he sido joven, allá por el principio del siglo XX, hubo un libro que todos hemos leído que era Los pies del maestro, que aquel libro me subió a la séptima esfera, es decir, para mí era el libro, era la Biblia para mí. Creo que lo ha sido para muchos. Cualquier cosita, pues, a ver qué dice Los pies del maestro. Y después, un buen día, hace unos años, 2, 3, 4, 5 años, y un amigo en mi casa empieza a comentarme cosas de Krishnamurti, pero me comentaba cosas que yo no reconocía a los pies del maestro de Krishnamurti. Yo decía, ¿cómo es posible que este discípulo tan entregado como él, tan amante de su maestro, tan filosófico, ahora resulte que sea tan rompedor, tan cardo borriquero como os comenté el otro día? A mí me lo parecía en ese momento. Mira, y hoy en día es cuando lo comprendo.
Si uno lo ve de afuera, no puede entender ese fenómeno de la orden de la estrella y todo eso, ¿no? Claro, Y algunos le criticaban que no estuvo a la altura de ser el instructor del mundo, pero evidentemente él tenía un estado evolutivo, tenía una relación con su maestro, el maestro Moria, y tenía una misión que llevar adelante, que no era la de aparecer como instructor del mundo, que esa le corresponde al propio Cristo, ¿no? Pero bueno, Vicente nos ayuda a comprender qué fue lo que pasó ahí. Yo leí una parte donde dice que después de él disolver la Orden de la Estrella se quedó absolutamente solo, de tener toda una estructura que lo apoyaba y montó miles de seguidores, quedó solo y ahí solo salió adelante y dio conferencias por 60 años en todas partes del mundo. Es decir, evidentemente él cumplió su misión de vida, ¿no? Y todavía no llegamos a comprenderlo. Claro, seguramente Daniel con esa actitud, esa acción, puso en marcha aquello que es tan importante dentro de la niña, que es el desapego. Ser capaces el desapego, el de no seguir a nadie, el de no hacer nada para que vengan seguidores que te adoren y que te sigan y demás. Ahí está. Bueno, tenemos otro texto, ¿no, Marcela? Con Krishnamurti. Sí, ¿cuál era la relación entre Krishnamurti y Vicente Beltrán Anglada? Es decir, ¿cómo ve don Vicente Beltrán la figura de Krishnamurti y su obra, ¿no? Y nos preguntábamos qué tienen en común estos dos pensadores y qué tienen de diferente, ¿no? En su relación con el Agni Yoga, por ejemplo, entre tantas, que decían de la mente, del corazón, del vacío, del silencio, quizás de la libertad. Y de esos escritos que hemos estado analizando de Vicente Beltrán Anglada en sus conferencias, podemos inferir unos cuantos puntos en los que hace referencia a Krishnamurti, ¿no? Uno de esos es que fue un discípulo aventajado en uno de los 7 ramas principales de la jerarquía, regido por el Johan de primer rayo, el maestro Moria. Vicente dijo esto el 25 de febrero de 1986 y Krishnamurti había desencarnado el 17 de febrero de 1986, o sea, 89 días antes. También dijo que fue uno de los avatares de la nueva era, que su mensaje sería comprendido con la estructuración del Agni Yoga, que fue uno de los grandes proyectores del Agni Yoga, y liberar la propia vida fue el mensaje de Krishnamurti. Y Vicente dijo que la obra de Krishnamurti es una obra iniciada bajo la constelación de Acuario y seguramente marcado por esta estrella dentro de la constelación de Acuario que imprime este ritmo trepidante a la mente del hombre de nuestros días. El maestro Moria está aquí, decía Vicente, en la rama principal de primer rayo y dibujaba en una pizarra. Y Krishnamurti está aquí. Krishnamurti nunca habló de los ramas, tampoco ha hablado de los maestros y aparentemente ha causado la sensación de que desprestigiaba por completo la idea de los maestros, pero su mensaje era liberar al hombre de sí mismo y de todo aquello que constituía su campo opresivo de expresión. Entonces decía, tú eres Dios, por lo tanto, entre tú y Dios no hay intermediarios. No puede haber compromisos. Bueno, esto es lo que decía don Vicente de Krishnamurti. Así que, bueno, a ver qué les parece a ustedes. A mí me llama la atención lo que has comentado, Marcela, de que nunca hablaba de las ramas. Yo no quiero que Krishnamurti habla con mucha frecuencia de su amado. No sé si está hablando del maestro o está hablando del propio Cristo, en fin, no lo sé. Lo cual ya implica, evidentemente, el reconocimiento de los ramas. Pero yo intento ponerme en la mentalidad de la época
Y Krishnamurti sale de una escuela teosófica que está absolutamente entregada a toda una serie de maestros y de maestrismos que quizás se exceden bastante de la idea que Krishnamurti tenía de lo excelso de un Arram. Y quizá a lo mejor por eso no quiso presentar Arrams de opereta, como se ha dicho en alguna ocasión. Quizás sea eso. Sí, aparte, digamos, toda esta cuestión porque él no negaba a los maestros. Yo estuve buscando en qué parte él niega a los maestros, diciendo que no existen, pero él conversa con la gente. Esto está en las obras completas, en el tomo 1, en las conferencias que dio en Adyar, donde estaba la sede de la Sociedad Teosófica. El presidente de aquella época lo invitó, y él, bueno, ahí tuvo que enfrentarse con los que estaban molestos con él y con los que decían por qué niegas a los maestros, y él decía que explicaba cómo uno liberarse, porque un maestro no le iba a ayudar a liberarse, que era cada uno mirando atentamente dentro de sí, reconociendo todas las imperfecciones, el propio ser que se iba a liberar, que no necesitábamos maestros. Y hoy en día tampoco aceptamos la existencia de los maestros, pero hasta que uno no está bien cocinadito, bien madurado, que ha controlado su físico, su emocional y su mental, que lo hace uno consigo mismo, y el maestro no viene a ayudarte a decirte cómo hacerlo, hasta que no ocurre eso, no está el contacto con el alma y el contacto con el maestro, que es simplemente una relación de cooperación para servir juntos. Es decir, que él dijo, bueno, me voy a concentrar en lo principal, cómo liberar al hombre y ponerlo en la puerta de entrada en el plano búdico, que no lo mencionó, pero era atravesar la puerta para que uno se libere. Cuando el ser humano se libera, entra en contacto con los maestros y ve que por propia experiencia que los maestros existen, y bueno, ¿qué problema hay? Él se concentró en liberar al hombre y lo dijo en el poema que leíste al principio. Juan, está perfecto, ¿no? ¿Qué te parece, Marcela, todo este asunto que dice Vicente, el maestro Moria? Bueno, leí un poquito sobre este mensaje de Krishnamurti, ¿no? Aquí en Argentina, relacionado con el Agni Yoga, y para quienes nos están escuchando, creo que existe una relación muy directa de los postulados que había presentado Vicente Beltrán Anglada en su obra sobre Agni Yoga, y lo que presenta también Krishnamurti cuando viene aquí a Argentina, en cuanto a temas fundamentales como ser el silencio, el aquietar la mente, el paso al plano búdico y todo eso. El corazón, así que habla del corazón, el corazón, de la libertad, de la paz, libertad, de todas esas cosas que Vicente habla, ¿no es cierto, Marcela? Nuestras compañeras Maggie y Josefina, que tan expertas en lo que es el Agni Yoga, lo reconocerían a Krishnamurti. Y Vicente dice en una parte, hay que leer a Krishnamurti, lean más a Krishnamurti, dice en una conferencia ahí en España. Y bueno, yo creo que ese consejo de Vicente no se ha tomado muy en serio, ¿no? Tendríamos que leer un poquito más, investigarlo. Y hay una cita acá que preparaste tú, Marcela, que es muy importante, porque Vicente dice, los libros del maestro tibetano, es decir, los libros azules, ¿no? El mensaje de Krishnamurti y lo mejor que tuvo en sus tiempos el budismo constituyen la tripleta central sobre la cual se apoya Cristo para retornar a la tierra. Realmente esa frase de Vicente es una perla. ¿Qué te parece, Daniel, perdóname, qué te parece si bordas esa frase con una buena invocación, una gran invocación? Sí, porque se acabó el tiempo, ¿no? Sí, se nos va. Bueno, vamos a decir entonces la gran invocación y otro día vamos a seguir hablando sobre Krishnamurti, ¿no? Muy bien. Hagamos un silencio rápido. Nos unimos como almas y en el silencio de la unidad decimos:
Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y se selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Bueno, y de esta manera terminamos. Hay que hacer algún anuncio final, Marcela. Invitamos a que escuchen Sirviendo a la Humanidad los días miércoles a las 13 horas de Argentina, por aquí, por Radio Mantra FM. Y finalmente invitarlos a solicitar tarjetas color gratuitas con el texto de la Gran Invocación desde la página web Hidji Argentina. Bueno, Dani, a ver, te paso la palabra para que nos despidamos. Un abrazo para todos los oyentes, mucho amor, lean a Krishnamurti y Juan, sería bueno tenerlo aquí a nuestro querido Jiddu, ¿no? Pues hoy sería fantástico, pero bueno, consolémonos diciendo que lo tenemos allí, y estando allí, está aquí a través de nuestro corazón. Que no lo tenemos en espíritu, manifestándose en nuestros corazones. Nos vemos en la próxima. Pues, chao.